Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Y primeramente a todos ustedes que saben en qué dirección vamos, a qué estamos apuntando. Por favor, mucha concentración en este proceso que estamos, y a las personas que nos visitan, que sea el Espíritu Santo dándoles esa iluminación, ese entendimiento de lo que puedan oír, y que desde allí también puedan tomar decisiones trascendentales para su vida, entendiendo que los tiempos que vivimos no son fáciles, que aún la misma Biblia nos los ha declarado con anticipación, y que solo en los recursos de Dios podemos permanecer en medio de estos tiempos. Continuamos con ese tema de... ¿Qué tema estamos tratando? Dentro del adormecimiento espiritual, continuamos con cómo salir de ese adormecimiento. Y yo lo digo públicamente hoy, que ojalá todos los predicadores de aquí hacia arriba, hasta no ver esto hecho realidad, no nos salgamos de esa ruta. Y soy un convencido que si hemos caído en adormecimiento espiritual, el propósito de Dios es que salgamos del mismo. Pensaba en lo serio de lo que cantamos, y para mí una de las canciones, no sé si la última, que ruja el león, a mí me sabe a gloria, pero pensaba, ese león, ¿a través de quiénes debe rugir o va a rugir? Porque a veces cantamos y sí, es un mensaje muy profundo, por cierto. Y soy un convencido que aún en los tiempos que estamos viviendo a nivel social y en todas las áreas, y no solo desde la vida como colombiano, sino a nivel mundial, sí que necesita que ruja el león. Y no decimos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, a través de quienes va a rugir ese león, a través de nosotros, a través de la iglesia. Y que, por cierto, si hay algo que el mundo necesita hoy, es que la iglesia se deje ver como lo que es. Por favor, tengamos mucho cuidado, y desde esta realidad del adormecimiento espiritual, cuando nos metemos en mensajes en zonas tan delicadas desde lo espiritual, porque a veces queremos vivir la vida cristiana solo desde la promesa, pero no encarnamos esa promesa. Y es allí donde salimos heridos, donde nuestro estado, antes de mejorar, se complica más. Tengamos cuidado con ello. Y con esto no es ni un regaño ni cosas por el estilo al grupo de alabanza, no. Es un mensaje para cada uno de nosotros.
porque a veces cantamos grandes verdades y que el enemigo sabe que si las encarnamos, pues vamos a vivir en victoria y ya no tendrá nada en nosotros. Y cuando nosotros no encarnamos esas verdades, el enemigo viene contra eso. Para que eso que cantamos, eso que decimos, eso que escuchamos, aún desde las prédicas, no lo llevemos a la práctica. Por eso, aún desde lo que oímos, cada domingo y todos los días, y aún desde este tema del adormecimiento espiritual y cómo salir del mismo, hemos de ser muy cuidadosos. Y no solo oír aquí, y no solo tomar notas aquí, ponerlo por práctica. De lo contrario, hermanos, podría ser que nuestro postrer estado sea peor que el que tenemos hoy. Dos escrituras más como fondo bíblico y como desafío. Allí en Santiago, en el capítulo 1, un texto que seguramente ustedes conocen, solo lo quiero recordar. Ahí en esa sesión, en verso 19 en adelante, ¿cuántos versículos aquí? Verso 19 de Santiago 1, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Pronto para oír. Y no solo con los oídos humanos, naturales, más con los oídos espirituales. También tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuidado con el verso 22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es peligroso, peligrosísimo, en cualquier área, física o espiritual, ser oidor olvidadizo. Porque si a usted le dicen que no se vaya, tenga cuidado al andar en X sector, porque puede haber hasta peligro de su vida. Y usted es olvidadizo de esa advertencia y entra en ese sendero peligroso sin la conciencia de lo que se puede dar allí contra usted, usted puede tener pérdida. Y nosotros sabemos que aún a veces hay olvidos que nos han generado pérdidas. Y más cuando Dios habla. Allí hay que tener cuidado. Y es allí donde se hace esa exhortación.
a no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de aquello que se le ha dicho. Por eso Santiago está diciendo, mas el que mira atento, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es solo un campanazo. Y es un complemento a lo que se está manejando de cómo salir del adormecimiento espiritual. Y recordar el texto allí en Apocalipsis capítulo 3, el texto clave de este enfoque, del cual hace 8 días se trabajó, y solo un versículo, el versículo 1, un versículo que arrastra a un elemento que debe tenernos despiertos, conscientes, cómo estamos, para dónde vamos, o para dónde vamos y cómo estamos, desde ese para dónde vamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que dicen esas obras? Que tienes nombre de que vives, pero no estás vivo. ¿Estás como? Muerto. Yo conozco tus obras. ¿Qué están diciendo las obras allí? Las obras dan un mensaje. Y esas obras no necesariamente desde acciones puntuales, porque la inactividad, la pasividad, termina también siendo una obra. Soy pasivo, no me muevo. Me piden que corra y nada, que camine y nada. No lo puedo hacer. ¿Producto de qué? De una realidad seguramente en mi vida, ya sea en mi ser, ya sea en mis pensamientos, porque no quiero, o ya sea desde lo físico, porque no puedo. Y allí estamos anclados en esta realidad donde muchas cosas que Dios espera de nosotros, que Dios espera de su iglesia, todavía no se ven. Pero otra vez, la iglesia de Cristo debe evidenciar a Cristo en toda su dimensión, en todo lo que Él es. Y aun cuando yo sé que estos son procesos, pero despertemos a esta realidad. Estamos centrados en esto del cómo, sin pasar por alto los por qué y para qué de ese despertamiento espiritual. Y ya desde este elemento que he mencionado, de lo que debe hacer la iglesia, mostrar la iglesia, y eso tiene que ver con los para qué.
para mostrar a Dios, para mostrar a Cristo, para que Cristo sea esa respuesta desde las diferentes situaciones en las que el hombre de hoy vive, la sociedad vive, para demostrar que Jesús es Señor. Pero otra vez, nosotros lo creemos, lo sabemos, lo creemos, pero a veces Jesús no es Señor en nuestra vida. Ahora, desde ese cómo salir, más allá de lo que aprendimos hace 8 días. Y digo aprendimos porque cuando no estuve, pues me senté a oír la prédica y se mencionaron varios aspectos. Pero yo quiero ir en otro enfoque. Porque, hermanos, creo que cometeríamos un horror no ahondar y darle a esto del despertamiento espiritual hasta ver cosas concretas en esa dirección. Y quiero desafiarlos a las cosas que se han dejado, las cosas que se han perdido, que se nos han embolatado cuando caemos en adormecimiento espiritual. Y quiero mencionar unos tres realidades en ese contexto. Lo primero tiene que ver con la fe en Dios. Cuando yo caigo en adormecimiento espiritual, tengo que analizar cómo está mi fe en Dios. Y no es solo, cuando hablo aquí de mi fe en Dios, no es solo creer que Dios existe. Es también, y más importante, creerle a Dios. Si he caído en adormecimiento espiritual, no le estoy creyendo a Dios, a menos que en mi rebeldía yo quiera hacer lo que yo quiero hacer. Donde hay adormecimiento espiritual, la fe en Dios ha menguado. No le creo a Dios. Y podríamos pensar en áreas clave. Y es una de las cosas en las que tenemos que despertar. A veces, queremos que Dios haga cosas grandes en otros. Y somos rápidos para orar por otros. Cuando no creemos que Dios lo haga en mí. ¿Cómo hago para orar por otros? Para que Dios obre cuando yo no creo que Dios lo haga en mí. Y si no es lo mismo, algo similar, pero que muestre la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, cuidado, no es lo mismo con creer que Dios existe y creer muchas realidades de Dios a creerle a Dios cuando Él me da una palabra, cuando Dios me ordena algo. Por ejemplo, esta Biblia nos da pautas de vida. Y leíamos en Santiago, el que es hacedor de ¿qué? De la palabra. Y hay cosas en el hacer la palabra, en el responderle a Dios, hay cosas que no nos gustan. Una que siempre va a ser piedra de escándalo para el mundo, pero que no debería ser para el cristiano. Dar económicamente para la obra de Dios. Siempre va a ser escándalo para el impío, para el mundano. Pero el cristiano, y aún ese cristiano que dice que vive en el Espíritu, eso no debería ser un problema, porque el Hijo de Dios obedece.
a Dios. Y el hombre y la mujer de Dios sabe que lo que Dios diga es ley. Y yo felicito a todos aquellos cristianos que no importa a veces las situaciones, pero quieren agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? Si caíste en enfriamiento, en adormecimiento, es porque en alguna medida podrías no estarle creyendo a Dios. Y quizás Dios te está pidiendo algo. Que te metas más, que salgas a evangelizar, que salgas a discipular, que no te limites solo con ir al culto dominical, que ores más. Pero hay cosas que combaten en tu alma y en nuestras almas contra ese mandato de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A nuestras almas? ¿A lo que dicen los pronósticos humanos terrenos? ¿O le crees a Dios, quien todo lo sabe y todo lo puede? ¿A quién le vamos a creer? Pero más allá de ese declive en la fe, si no hay fe, ¿qué se va a afectar? La obediencia. Si no tengo fe, mi obediencia es afectada. Si no le creo a Dios, no le voy a obedecer. Y si no le creo a Dios, no le obedezco, vendría un elemento clave en el cual tenemos un mandamiento grandísimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿En dónde estaría el amor a Dios? Ahora, cuidado, cuando decimos estas cosas y hablamos de ese cómo salir del adormecimiento espiritual, esos aspectos que escuchas, que se mencionan desde aquellos que compartimos la palabra y más allá, desde lo que tú sabes que hay en tu vida, que estás fallando, si quieres sintonizarte, si queremos sintonizarnos nuevamente con Dios, ¿qué nos toca hacer? Cada uno de esos elementos, tomarlos e implementar acciones en nuestra vida desde cada uno de esos elementos. Otra vez, Santiago, no nos hagamos solo oidores de la palabra, sino hacedores. Uno de los grandes mandamientos en la Biblia, orar sin cesar. Y cuando entendemos qué es la oración y cómo podemos movernos en oración, sabemos que no es solo estando en un lugar a solas y secreto, que andando por el camino, andando en el bus, en el taxi, donde sea, allí las mujeres mientras están cocinando, mientras están lavando, deben orar hasta para que no se quemen, para que el enemigo no les haga una mala jugada en lo que están haciendo, estar vigilantes. Y a veces vivimos tan naturales en la semana y llegamos a la iglesia y decimos no hay principados ni potestades y una cantidad de cosas,
cuando esos principados y esas potestades nos han mantenido opacados durante todas las semanas, derrotados. Hermanos, despertemos. Pero más allá de que estos 3 o 4 elementos que he mencionado están en juego o han entrado en declive en nuestra vida, están súper rebajados, quiero dejarles algunos principios y más que principios, algunos elementos de cómo salir de ese adormecimiento. En algunos no voy a detenerme. Primero de ellos, salimos del adormecimiento espiritual, reconociendo esa condición de adormecimiento al no vivir como verdaderos cristianos. Reconociendo esa condición de incredulidad en la que hemos caído al no creerle a Dios. Reconocer esa condición de desobediencia, que cuando conocemos el mandamiento no obedecemos lo que sabemos que Dios pide. Eso tenemos que reconocerlo. Y no quedarnos solo en el reconocimiento. Debemos confesarlo. Y podría ser el segundo elemento, reconociendo. 2, confesando. Cuidado con esto. No toda confesión No toda confesión es genuina, y más que genuina, no toda confesión se ajusta a los requerimientos de Dios. Porque la verdadera confesión cristiana debe llevarme a un tercer elemento, arrepentimiento. Toda confesión no lleva a arrepentimiento. Y a veces confesamos algo porque, obvio, las realidades nos dicen que eso es cierto, que si nos caímos y nos estrellamos, estamos caídos, estamos estrellados, pero esa confesión debe llevarnos a mejorar. Y a más que mejorar, a corregir la situación que nos llevó a esa caída. Yo debo confesar, pero que esa confesión me lleve, o sea, producto de un verdadero arrepentimiento. Y podría ser que el arrepentimiento venga primero y después la confesión. Cuidado, porque a veces desde un conocimiento no bíblico acertado de estos procesos, fallamos. Y en medio de nosotros, seguramente, también lo he predicado, hemos dicho que si usted confiesa su pecado, que el pecado altera nuestra condición delante de Dios y delante del mundo espiritual, que si yo reconozco el pecado y lo confieso, que restauro mi condición. Pero hay verdadero arrepentimiento, hay verdadero cambio. Habría que tener cuidado con ello. Entonces, debo reconocer, debo confesar, debo arrepentirme,
Cuarto, debo determinar. ¿Qué voy a determinar? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Obedecer a Dios. Creerle a Dios. Obedecer a Dios. Otra vez, la fe en el cristiano no abarca solo el creer en Dios, porque como dice la Biblia, aún los demonios creen. Y porque creen y saben, o saben y creen, tiemblan. Pero dejan de ser diablos, no. No dejan de ser lo que son. Cuidado que este punto es clave. Cada uno de nosotros, pilas, cada uno de nosotros sabe en dónde está. Cada uno de nosotros sabe en qué punto está. Y si no sabe en qué punto está, pídale al Espíritu Santo que le muestre en dónde está. Pídale al Espíritu Santo que le muestre en dónde está. Debo determinar, creerle a Dios y obedecerle, comenzar a obedecerle. Pero más allá de determinar, debemos buscar. Y esto es práctico. Esto ya es práctico. ¿Qué voy a buscar? Buscar el rostro de Dios. Porque en ese buscar el rostro de Dios, y ya sea a la luz de la palabra, de la meditación en la palabra, y más desde la oración, desde esos tiempos a solas con Dios. Dije tiempo a solas. Tiene que ver con disciplina espiritual. Desafortunadamente, a muchos de nosotros no se nos enseñó de una manera acertada esto de las disciplinas espirituales. Y ese tiempo a solas con Dios. Tú que, por ejemplo, eres consciente de tu adormecimiento espiritual, ¿tienes un tiempo a solas con Dios todos los días? Donde no solo lees y le hablas a Dios y oras, sino que sacas un espacio donde te quedas quieto en el anhelo de oír a Dios hablándote. Porque tradicionalmente nuestro tiempo devocional ha sido leer la Biblia, orar, decirle a Dios lo que tenemos que decirle, nuestras necesidades, pero sacamos tiempo para, más allá de lo que Dios nos dice a la luz de la Biblia. Yo soy uno convencido, para algunos a veces hasta hereje, pero soy un convencido que todo lo que yo necesito en mi día a día,
podría ser que no lo encuentre en la Biblia, ya sea por falta de conocimiento bíblico, porque no sé en dónde está, o porque mi historia no está en la Biblia. Hay casos parecidos, pero mi historia no está en la Biblia. La historia de esta congregación, la historia plena, limpia, al pie de la letra, no está en la Biblia. Que hay cuadros en la Biblia de otras iglesias que nos recuerdan realidades en nosotros, eso es verdad. Pero la historia de esta congregación no está en la Biblia. Y hay cosas, si creemos en un Dios vivo, y en un Dios vivo al cual le pedimos dirección, aún para cosas diarias que no encontramos en la Biblia y que tenemos que decirle, Señor, háblame. Aterrizamos. Tenemos que decir, Señor, háblame, muéstrame. Porque es mi caso, es mi situación. Hermanos, hay que sacar tiempo para estar con Dios. Y no puede haber un hombre y una mujer que tenga esa intimidad con Dios y decir de esa persona, a menos que lo haga religiosamente, pero estoy hablando de intimidad, no solo hablarle a Dios, sino oír también a Dios. Y desde ese oír a Dios, creerle a Dios y obedecerle a Dios. Y ese hombre, esa mujer, nunca va a caer en adormecimiento. Nunca, nunca. Cuidado en este sentido. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Y en ese buscar el rostro de Dios, eso afirmará tu fe y te llevará a otro nivel. Y en ese buscar el rostro de Dios vas a recibir los recursos de Dios. No solo los ya revelados, también los que Él te quiera revelar hoy. Los que Él te quiera revelar hoy. Y hemos de estar también abiertos. En cuando salimos o en ese salir de ese estancamiento, implementando, no solo buscando, sino implementando, desde esa búsqueda, desde esa comunión con Dios, implementar lo que el Espíritu Santo quiera implementar en ti, porque Él da estrategias. Él da estrategias. Él dice, y Él debe decir qué hacer y qué no hacer. Porque muchas veces nuestras estrategias, y a veces creemos que son de Dios, no son de Dios, son producto de nuestra carne. Recuerden que la obra de Dios se hace con sabiduría espiritual y con estrategias espirituales. Una de las cosas que me impactan y me maravillan, no siempre lo entendí en esa dirección, es que cuando miramos las grandes batallas del pueblo de Dios y de los hombres de Dios, las estrategias que Dios dio eran estrategias tontas. Y cuando miro a veces las estrategias humanas, y más humanas desde la iglesia, desde los cristianos, en algún ministerio o cosas por el estilo, a veces unas estrategias todas complicadas que ni las entendemos. ¿Sabe por qué las estrategias de Dios son tontas a los ojos humanos? Porque las estrategias no son las que obran. Las estrategias solo son un punto de fe, un punto de obediencia.
para que Dios muestre su poder. Solo son eso. Y a veces le hemos endosado el poder a la estrategia. No, aún la predicación, los métodos de predicación, solo son estrategias, porque el que convence los corazones, ¿quién es? Es Dios. Aquí en este auditorio, yo no soy billete de 100,000 para caerle bien a todo el mundo. Si Dios no los convence, hermanos, nadie los podrá convencer. Yo no los puedo convencer. Solo Dios los puede convencer. Entonces, en ese sentido, cuidado cuando creemos que es lo que hacemos, de la manera que lo hacemos, en el momento que lo hacemos, y creemos que eso es que va a dar la eficacia. No. La obra es de Dios, el poder es de Dios. Hay que implementar cosas en este salir del adormecimiento espiritual. Y lo último, en ese cómo salir, si he implementado cosas, ahora debo cuidando o permaneciendo. Cuidando o permaneciendo. ¿Cuidando qué? Como le dijo Jesús a los hermanos allí en Sardis, cuidando lo recibido y oído. Cuidando lo recibido y oído. ¿Qué te dio Dios en algún momento? ¿Qué te dijo Dios? ¿A qué te llamó Dios en algún momento de tu vida? ¿Lo has guardado? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás caminando en ello? ¿Has crecido en ello? ¿Estás viendo el fruto de ello? Si te lo dio a ti, Él te demandará por ello. A mí me demandará y tendré que dar cuenta de lo que depositó en mí. Y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio el que un hombre y una mujer pueda haber recibido de Dios algo. Y que aquello que recibió de Dios te haya colocado dentro de, o en dirección mejor, a un propósito para esta vida. Y tú eres consciente de ello. Que para eso te llamó Dios, para eso te creó Dios. Y qué bendición podernos ver dentro de ese propósito. En alguna ocasión, en una de las iglesias, las 3 iglesias en las que he sido pastor, en la primera, alguien me dijo: Beyman, con la capacidad que tienes. Él no era cristiano, iba a la iglesia porque había alguien que le gustaba en la iglesia y me parece que hasta tenía novia en la iglesia, pero no iba a la iglesia, no era cristiano. Me dice: tú con la capacidad que tienes,
desperdiciando toda esa capacidad en una iglesia. Ah, él era político. Le dije que Dios no me ha llamado a política. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y hoy entiendo que más allá de predicar su palabra, y obvio, ese predicarla no solo desde meras solo palabras. Y seguro que como esa han habido otras realidades, y es posible que en algunas de ellas, en algún momento, quizás pude haberme desviado. Pero si hay algo, y los hijos y la familia lo pueden decir, nunca han oído una queja de mí, ni de las iglesias, ni de la obra, ni del llamado, nada. Y si alguno de ellos me ha oído, pues en su momento que me lo diga. Y con lluvias, con sol, a veces en algunas etapas ministeriales, caminando horas para llegar del sitio de predicación a la casa, pero yo sé que Dios me llamó. Yo sé eso. ¿Y por qué sé eso? Mi preocupación es agradarle. Y que en aquel día pueda oír de Dios: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, seamos fieles a Dios. Seamos congruentes con nuestro mensaje. Porque predicamos algunas cosas o muchas cosas maravillosas de Dios y de su palabra. Pero a veces es solo eso, la letra. Porque no vivimos acorde a esa verdad. Y es allí donde el Señor tiene que decir: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Hermano, el mundo grita hoy, consciente o inconscientemente, de una iglesia que muestre al Dios que predica, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Volvamos a creer en Dios. Volvamos a creer en Dios. Volvamos a creerle a Dios. Volvamos a obedecer a Dios. Volvamos a obedecer a Dios. Volvamos a amar a Dios, como la Biblia nos los pide. Porque decimos que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Déjame decirte, si no le amas, allá te vas a aburrir. Y de allá te van a mandar. No nos engañemos. Allí donde estás, ¿qué cosas estás implementando para salir de ese adormecimiento? ¿O es que esperas que todo lo hagan otros? Y si otros lo hacen, al menos tú debes hacer algo: mantener lo que has recibido de otros. Y saber que esto lo ganamos más en la semana que el domingo. Más en nuestras casas
que en la iglesia, más en nuestras casas, en lo individual, que en la calle. Porque es en la calle y en las casas donde tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento. Y en todo lo que no puedas tú, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Eres indisciplinado, pídele al Espíritu Santo que te dé firmeza, que te dé disciplina. Eres inconstante, pídele al Espíritu Santo que te dé firmeza. Te sientes débil, pídele al Espíritu Santo que te dé fuerza, que te dé vigor. Tiendes a claudicar entre dos pensamientos, pídele al Espíritu Santo que te estabilice. No sientes el deseo de buscar a Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé hambre, que coloque esa necesidad en ti. Porque las cosas espirituales se manejan espiritualmente. Bendito Dios, perdónanos como pueblo, perdónanos como comunidad, perdónanos como congregación. Perdónanos, Dios, por no haberte creído, por ser incrédulos. Perdónanos. Y quizás algunos hoy ya hemos visto pérdidas por no haberte creído. Perdónanos. Y Espíritu Santo, ayúdanos y enséñanos a creer nuevamente. Enséñanos, Espíritu de Dios, a creer nuevamente. Oh Dios, ayúdanos en ese obedecerte. Que no vivamos desde los patrones del mundo, desde los patrones del vecino, del familiar, que aún denigra de ti. Que te obedezcamos a ti. Porque aun cuando el familiar, el incrédulo, no te ve y no tiene conciencia de ti, nosotros tenemos conciencia de ti. Te hemos oído. Has obrado en nosotros. Somos tu pueblo. Somos tu templo. Somos tu habitación. Ayúdanos a obedecerte a ti. Y más en esas cosas que nos cuesta, que nos duelen. Aún allí donde nos avergonzamos. Nos avergonzamos de ti. Nos avergonzamos de obrar para ti. Cuando aún dice tu palabra que si nosotros te negamos, un día tú nos negarás. Enséñanos a amarte. Vuélvenos a ese primer amor. Vuélvenos a ese primer amor. Y Espíritu Santo, sepáranos de tantos amores que compiten en nosotros a veces. Y te dejamos de lado a ti, oh Dios. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos por obedecerte a ti.
Quita el naturalismo de nosotros. Circuncídanos y haz y levanta de en medio de nosotros hombres y mujeres verdaderamente espirituales. Espirituales. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene para sus hijos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, síguenos despertando, quita los velos, quita las vendas. Lo que el enemigo haya colocado en nosotros, porque le dimos la oportunidad, quítalo, Espíritu de Dios, en esta mañana, en los presentes, aún en aquellos que quizás no te han reconocido a ti, Jesús, como el Hijo de Dios y como el Salvador. Quita las vendas, Espíritu Santo, y que te puedan reconocer como el Señor, ante quien toda rodilla un día se doblará, y no solo los que están en la tierra, sino los que están aún debajo de la tierra y los que están en el cielo. Y cumple tu propósito en nosotros. Gracias, Dios. Sigue obrando, Dios, aún al salir de este lugar. Y enséñanos a no desligarnos, desconectarnos tan fácilmente de la comunión contigo y de la verdad que tú nos enseñas. En tus manos, oh Dios, cada hijo tuyo, cada amigo en esta mañana que nos ha visitado, oh Dios, sé propicio, que aún al salir de aquí, oh Dios, y en ese retorno a casa, tú abras el camino por donde retornamos hasta nuestros hogares. Vas delante de nosotros, alrededor de nosotros, arriba de nosotros, debajo de nosotros, y ningún arma del diablo forjada contra nosotros prospera. Y cumples tu propósito en nosotros y a través de nosotros, en Cristo Jesús, quien dio su vida para nuestra salvación, para nuestra completa redención. Amén. Amén.